La mecánica es una rama de la física que se ocupa del estado de reposo o en movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de las fuerzas. La mecánica de cuerpos rígidos se divide en dos áreas, estática y dinámica. Estática es lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Y dinámica es el que se ocupa del movimiento acelerado de un cuerpo. La dinámica puede presentarse de dos maneras, de dos formas. Cinemática, que trata solo de aspectos geométricos del movimiento, y la cinética, la cual analiza las fuerzas que causa el movimiento. Bien, dentro de esta clase se va a empezar con una introducción, luego hablar de movimiento rectilíneo de partículas, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento curvilíneo, componentes rectangulares y componentes normal y tangencial, y movimiento de un proyectil. La dinámica parte de la mecánica, que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen. La dinámica empezó a desarrollarse a partir de las investigaciones realizadas por Galileo Galilei, que mediante los análisis del péndulo y cuerpos en caída libre. Sin embargo, la mayor contribución la tuvo Isaac Newton con la formulación de leyes de movimiento y de atracción universal, que luego fueron complementadas con algunos otros investigadores. La dinámica sirve para el diseño estructural de vehículos como automóviles, aeroplanos, también de dispositivos mecánicos como motores, bombas, operadores industriales, maquinaria, herramientas móviles, etc. Así también como sirve para la predicción o análisis de los movimientos de proyectiles, de vehículos espaciales, satélites artificiales, etc. Cuando una partícula se mueve en una línea recta, se habla de movimiento rectilíneo. En ese escenario, la cinemática rectilínea especifica en cualquier momento la posición, velocidad y aceleración de la partícula. Y cuando se habla de una partícula, hay que considerar que tiene masa, pero tamaño y forma insignificantes. Bien, dentro de esto hay que analizar la posición. Y la posición, si consideramos una partícula a lo largo de un eje coordenado S, que tiene su origen en O y esta es la partícula P, entonces esta deberá ubicarse con respecto a este origen. Y esto tendría un vector posición R. Sin embargo, R está siempre dirigido a lo largo del eje Z, entonces su dirección nunca cambia. Por lo tanto, en el análisis del movimiento es conveniente representar el vector R mediante un escalar S algebraico. Bien, ahora supongamos que se mueve esta partícula P a una posición de esta misma partícula P sub'. En este caso existe un desplazamiento. Entonces, aquí habrá un delta R, y esta sería R' desde el origen hasta la posición donde está P', y asimismo considerando de que delta R es un vector que no cambia, que siempre está su dirección, está dirigido a lo largo del eje S, entonces también podría considerarse un delta S. Por lo tanto, en este caso delta S y delta R serán desplazamientos. Delta R sería igual a R' menos R y delta S sería S' menos S. Es decir, en este caso sería la posición final, que desde el origen hasta la posición final, menos desde el origen a la posición donde estaba inicialmente. Al moverse la partícula desde la posición donde estaba la partícula P en un inicio y luego de moverse en la posición P', la partícula va a tener una velocidad, un vector velocidad, en donde esta velocidad promedio sería el diferencial de R o diferencial de S dividido por el diferencial del tiempo, ¿sí? En este caso, tiempo es tiempo final menos tiempo inicial.
Y bien, en este caso, si consideramos que el tiempo, mientras el mal tiempo se haga más pequeño, ¿no? Una porción muy pequeña, ahí se podría tener la velocidad instantánea. La velocidad promedio es a lo largo de todo el tiempo que se demoró la partícula desde un lado a otro. Si consideramos aquí hubiera un perfil de velocidades, podría que tenga esto, aumenta la velocidad y luego disminuye. Entonces, la velocidad que se considera aquí simplemente es la promedio. Sin embargo, cuando el tiempo es muy pequeño, es decir, la diferencia del tiempo tiende a cero, ahí se podría hablar de una velocidad instantánea. Y esta velocidad instantánea es igual a límites de delta R dividido para delta T cuando delta T tiende a cero. Dentro de esto, entonces, la velocidad sería igual al diferencial de R del vector posición dividido para el diferencial de T. Que también, considerando que el vector posición está dirigido siempre a lo largo del eje coordenado S, entonces la rapidez sería igual a la diferencial de S dividido para el diferencial del tiempo. Esta magnitud de la velocidad se llama rapidez, es decir, el vector velocidad, este vector velocidad, va a tener su módulo, que es la rapidez, y su dirección. Sin embargo, cuando una partícula viaja desde esta posición hasta esta posición, en este caso se tendrá un diferencial de S, desde aquí hasta acá negativo, dado que este es el origen, este sería el eje coordenado, entonces esto sería negativo porque esté hacia la izquierda. Y también se tendría un desplazamiento, una trayectoria que sería de S, porque lo que tiene que hacer es ir en este sentido hasta llegar hasta esta posición. En este caso, la rapidez promedio sería igual a ST dividido para el diferencial del tiempo, y la velocidad promedio sería igual a menos delta S dividido para delta T. Entonces aquí lo que hay que considerar es que el ST es la longitud o la longitud de la trayectoria que realiza la partícula desde un punto a otro, y con esa es la que se calcula el módulo o la rapidez, en este caso promedio. Asimismo, para determinar la aceleración cuando una partícula P se mueve hasta una posición P', va a tener una velocidad v en el primer caso y una velocidad v'. La aceleración promedio en este caso va a ser a delta v sobre delta t. Y si es que este delta t se hace más pequeño, ahí se podría determinar la aceleración instantánea, la cual es igual al límite de delta v sobre delta t cuando delta t tiende a cero, es decir, cuando esa diferencia del tiempo va a ser muy pequeña. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser igual al diferencial de v sobre diferencial del tiempo. Y dado que el diferencial de v es igual a la primera derivada del diferencial de s sobre el diferencial del tiempo, entonces la aceleración sería la segunda derivada. O si es que en esta se reemplaza en vez del diferencial de v por el diferencial de s sobre el diferencial del tiempo, se puede obtener esta otra ecuación. En este caso, si la diferencial de v es positivo, significa que acelera o que la aceleración va a ser positiva. La diferencial de v es negativo, significa que desacelera. Y cuando la diferencial de v es constante, significa que la aceleración es cero. Cuando la aceleración es constante, cada una de las ecuaciones cinemáticas pueden ser integradas para obtener formas relacionadas entre la aceleración, velocidad, espacio o tiempo. Entonces, en primer lugar, velocidad en función del tiempo. Hay que integrar esta expresión suponiendo
que v sea igual a v inicial cuando t es igual a 0. En este caso sería la integral desde VO hasta v del diferencial de v. Esta sería igual a la integral de la aceleración de 0 a t por el diferencial de t. En este caso quedaría esta expresión ya una vez integrando, de donde se podría despejar v, que sería la velocidad final, la velocidad en una posición 2. Esta sería la velocidad en una posición 1 o velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Esto considerando que la aceleración es constante. Otra relación es la posición en función del tiempo. En este caso se integra esta expresión, ¿no?, que esta es igual a esta de acá, que ya la obtuvimos anteriormente, suponiendo esto. En este caso, al integrar el diferencial de S desde S sub 0 hasta S, hasta la posición final, es igual a la integral de esa expresión desde 0 hasta t. Entonces se obtendría esta relación. Despejando S, que sería la posición final, quedaría como resultado esta expresión, ¿no?, donde S es el desplazamiento final, es igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial, la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí?, siempre y cuando la aceleración sea constante. Otra expresión muy utilizada también es la velocidad en función de la posición. En este caso se debe integrar esta expresión suponiendo estas dos condiciones de velocidad y de espacio. Entonces la integral de esta expresión desde v sub 0 hasta v es igual a la integral de la posición inicial hasta la posición final de la aceleración por diferencial del espacio. En este caso quedaría esta expresión resolviendo, dejando como rapidez final al cuadrado, sería entonces esta la expresión, donde sería rapidez al cuadrado final igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 por aceleración, esta aceleración constante que multiplica al diferencial de S. Este diferencial de S no es más que S final menos S sub 0 o S inicial. A manera de ejercicio, un automóvil se mueve en una línea recta de manera tal que para un tiempo corto su velocidad es definida por v igual a 3t cuadrado más 2t, pies sobre segundo, donde t está en segundos. Determine su posición y aceleración cuando t sea igual a 3 segundos. Entonces aquí se tiene el vehículo. Lo que se tiene que hacer es colocar un eje coordenado. Este sería S, en la dirección de S. Este sería el origen. El vehículo está separado o está desplazado una distancia S. El vehículo tiene aceleración y velocidad también. Y en primer lugar, para determinar la posición se puede utilizar esta ecuación, que sería v igual al diferencial de S sobre diferencial de t. Sin embargo, v es igual a 3t cuadrado más 2t, por lo tanto la puedo igualar. Si solo considero esto, en este caso de t para el otro lado pasa a multiplicar, y en ese caso con esta expresión lo que se puede hacer es integrarla. En primer lugar el primer miembro de 0 a s y el segundo desde 0 hasta t. Con esto lo que se va a obtener es una ecuación, ya una vez aplicando los límites de la integral definida, lo que se puede hacer es obtener esta expresión. Y esta expresión sería S en función del tiempo. Y este tiempo, dado que se quiere considerar cuál es la posición en 3 segundos, se lo reemplaza en esta expresión. Por lo tanto, para 3 segundos la posición sería 36 pies. Es decir, un móvil que circula a una rapidez de esta expresión, en 3 segundos estaría a una distancia de 36 pies a partir de este origen. Por otro lado, para el cálculo de la aceleración se puede utilizar esta expresión de aceleración igual al diferencial de v sobre el diferencial de t,
Sin embargo, diferencial de v sería igual a d sobre dt, y esto sería el v, o la rapidez sería 3t cuadrado más 2t. En este caso lo que se puede hacer, se toma esto, y en este caso lo que se puede hacer es derivar. Esto quedaría como resultado esta expresión, de donde para determinar la aceleración en el tiempo de 3 segundos lo que se hace simplemente es reemplazar en esta ecuación. Por lo tanto quedaría que la aceleración luego de que haya pasado 3 segundos para un vehículo que tiene una rapidez con esta expresión sería de 20 pies sobre segundo al cuadrado. Como otro ejercicio, un proyectil pequeño es disparado verticalmente hacia abajo a través de un fluido con una velocidad inicial de 60 metros por segundo y se desacelera a igual a menos 0.4 v3 metros sobre segundo al cuadrado. Dado que es desaceleración, por eso es que este valor es negativo, donde v está en metros por segundo. Determinar la velocidad del proyectil cuando el t sea igual a 0. Entonces lo que también hay que hacer, similar al anterior, poner un eje coordenado. En este caso aquí está el origen desde donde fue disparado este proyectil y ahora se encuentra a una distancia s, ¿no? Entonces para ello lo que se puede, para determinar la velocidad, se puede utilizar la ecuación de aceleración, dado que se tiene esta expresión, y aceleración sería igual al diferencial de v sobre el diferencial del tiempo. Sin embargo, la aceleración es igual a esta expresión. Entonces lo que se puede hacer en este caso es pasar dv y esta otra expresión en uno de los términos, ¿no? Y dt al otro término. Entonces quedaría esta expresión. En este caso lo que se puede es integrar desde donde, desde 60, que es la velocidad inicial, hasta v, que sería la velocidad final, sería en este punto de acá, ¿no? Y esto sería igual a la integral de dt desde 0 hasta t, desde 0 que sería desde aquí, desde donde se dispara, hasta t que estaría en este otro punto de acá. Entonces bien, resolviendo la integral definida, resolviendo un poco más, quedaría como resultado que v sería igual a esta expresión. Y en esta expresión, considerando que se necesita la velocidad cuando t sea igual a 4, aquí se tiene t como una variable, lo que se hace es cambiarla por 4 segundos y en este caso quedaría la velocidad final a los 4 segundos de 0.56 metros sobre segundo cuando el proyectil desacelera con esta expresión. Como ejercicio se pretende determinar en este caso la altura máxima SB, que sería la distancia desde aquí hasta acá, y su rapidez antes de tocar al suelo. Entonces el proyectil es lanzado de esta manera, en algún momento llega a una velocidad en este punto que va a ser igual a 0. Luego después empieza a descender hasta caer nuevamente hasta el origen. Entonces, en primer lugar, este proyectil fue lanzado y a unos 40 metros empezó a fallar, ¿no? Hasta ahí llevaba una rapidez de 75 metros sobre segundo. Subió una distancia, un desplazamiento, recorrió un espacio SB, y luego después empezó a caer hasta finalmente llegar nuevamente al suelo. Bien, entonces para determinar la altura máxima, en este caso, dado que la aceleración es constante, se puede utilizar esta ecuación de la rapidez final, sería igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 por la aceleración multiplicado por s menos s sub 0. En este caso la aceleración es constante considerando que está afectado por la aceleración de la gravedad. Bien, en este caso entonces si lo ponemos estos términos en función de lo del ejemplo, sería velocidad final, que sería esta. En el primer tramo sería este de aquí. El velocidad inicial sería esta que está aquí,
más 2 aceleración SB sería esta distancia hasta aquí y la otra sería SA, que es la conocida. Reemplazando estos valores y reemplazando con este de la aceleración, en este caso va a quedar un SB, que es la distancia desde aquí hasta acá, de 327 metros. Ahora bien, para calcular la velocidad utilizando la misma expresión, en este caso ahora no considerando este primer tramo desde aquí, sino considerando el tramo desde aquí hasta acá, entonces en este caso la velocidad final va a ser esta de aquí, velocidad aquí en este punto de acá. Esto sería igual a velocidad en B, que sería esta, más 2AC por SC menos SB, que sería esta de aquí, que ya la hemos sacado anteriormente. Entonces, reemplazando en este caso, quedaría la rapidez antes de tocar el suelo sería igual a 80.1, que sería en esta dirección, hacia acá. Entonces fue lanzado con 75 metros por segundo, primero fue lanzado desde aquí, a 40 metros falló, y ahí llevaba una de 75 metros sobre segundo, luego alcanzó desde aquí hasta acá una altura de 327, aquí como ya va antes de empezar a caer, aquí alcanzó una velocidad 0 y luego empezó a caer hasta finalmente antes de tocar el suelo tenía esta velocidad de 80.1 metros sobre segundo. Cuando la partícula no se mueve a lo largo de una recta, entonces se puede hablar de un movimiento curvilíneo, en donde la partícula se mueve a lo largo de una trayectoria curvilínea. En este caso, la posición, si aquí se tiene, esta sería la trayectoria. Esta trayectoria, a partir de un origen, tendría un vector posición R, ¿no? Desde ahí hasta donde está ubicada la partícula. Si estuvo girando, estuvo en movimiento, en este caso va a tener un desplazamiento S, ¿no? A partir de en este eje. Entonces, en este caso, R va a estar en función, generalmente R va a estar siempre en función del tiempo, porque en un tiempo estuvo acá, en un tiempo estuvo acá, en un tiempo estuvo acá, hasta que finalmente llegó esta partícula en un tiempo determinado. Entonces, si es que una partícula se mueve a lo largo de esta trayectoria S, desde un punto a otro, entonces, en este caso voy a tener el vector posición R y el vector posición R'. Entonces, esta distancia de aquí va a ser el vector delta R, que también este desplazamiento puede ser considerado como delta T, cuyas expresiones de cálculo son estas de acá, similares a las del movimiento rectilíneo. Por otro lado, la velocidad, en este caso, si es que una partícula P está girando en esta trayectoria S, esta tiene un vector posición alejado del origen, ¿no? En este caso, la velocidad promedio va a ser a delta R sobre delta T. Al igual que el anterior, la velocidad instantánea sería igual al límite de delta R sobre delta T cuando delta T tiende a 0, es decir, la diferencia del tiempo es muy mínima, o sea, es muy pequeña. Entonces, V va a ser igual a diferencial de R sobre el diferencial del tiempo. Y la rapidez sería igual al diferencial de ese desplazamiento sobre el diferencial del tiempo. Ahora bien, si una partícula se mueve desde un punto P hasta una posición P' a lo largo de esta trayectoria y va a tener en el primer lugar una velocidad V y una velocidad V', entonces la aceleración promedio va a ser igual al diferencial de velocidad sobre el diferencial del tiempo. En este caso el diferencial de velocidad va a ser igual a V', que es la posición final, menos V, que es la posición inicial. Al igual que el anterior, si el delta T es muy pequeño, se puede hablar de la aceleración instantánea. Ahora bien, para analizar esta diferencia de velocidad, lo que se hace es colocar este vector V que estaba ubicada en esta posición y este vector V', que sería la de P',
se los coloca de tal manera que puedan cortar o puedan estar dentro de esta trayectoria. Y en este caso, delta V va a estar en una curva odógrafa que describe el lugar geométrico de los puntos para las cabezas de flecha del vector velocidad, que sería esto que están tocando esta curva, ¿no? Y esta de aquí también. De la misma manera que la trayectoria S describe el lugar geométrico de las cabezas de flecha del vector posición. Entonces, en este caso, la aceleración instantánea, como ya se había adelantado anteriormente, va a ser igual al límite del diferencial de v sobre el diferencial del tiempo cuando el diferencial del tiempo o el intervalo del tiempo tiende a 0. Entonces la aceleración va a ser igual al diferencial de v sobre el diferencial del tiempo. Y también que la aceleración, dado que la diferencial de v es igual a la primera derivada de dr sobre dt, entonces la aceleración va a ser igual a la segunda derivada. Recuerde que la rapidez es siempre tangente a la trayectoria y a siempre es tangente a la curva odógrafa. Ya vamos a ver más adelante en algunos ejercicios que v siempre es tangente a la trayectoria y la aceleración no necesariamente es tangente a la trayectoria, sino a la curva odógrafa. Bien, por otro lado, hay ocasiones en que el movimiento de una partícula se describe mejor a lo largo de una trayectoria que esté representada usando un marco de referencia fijo X, Y, Z. En este caso, este sería X, Y y Z, que serían los vectores I, J y K. Aquí se tiene, esta sería la trayectoria, aquí estaría la partícula. Por lo tanto, este de aquí, el vector posición tendría XY más YJ más ZK, dado que estas serían las coordenadas para llegar a este punto de acá. Entonces, bien, en este caso, X, Y y Z va a estar en función del tiempo, que va a ser lo mismo que el vector R, el vector posición, va a estar en función del tiempo. En este caso, o todos los casos donde se utiliza vectores, en este caso el vector unitario sería igual al vector dividido para su módulo. Por lo tanto, su módulo sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien, cuando se habla de velocidad, en este caso, entonces, la velocidad tendría coordenadas rapidez en xy más rapidez en yj más rapidez en zk. Esta sería la velocidad, la cual es tangente a la trayectoria. Entonces, el diferencial que en este caso de r del vector posición que desde aquí hasta acá sobre el diferencial del tiempo sería igual al diferencial de cada uno de sus componentes, x, y y z. Hay que considerar cambios de magnitud y dirección, y en este caso el diferencial de xy sobre el diferencial del tiempo sería igual al diferencial de x sobre el diferencial del tiempo y más x por el diferencial de y sobre el diferencial del tiempo. En este caso el segundo término es 0, dado que en el eje x, y y z es fijo. Por lo tanto, v sería igual a diferencial del vector posición sobre diferencial del tiempo, y esto sería igual a vxy más vyj más vzk. Lo que significa que en este vx sería igual a la primera derivada del vector posición sobre con relación al tiempo, vy también de la misma manera, la primera derivada del vector posición en y sobre el intervalo de tiempo,
y a lo mismo que en z, ¿no? Lo mismo pasa en la parte de z, en donde vz sería igual a la primera derivada de la ecuación del vector posición en z con relación al intervalo de tiempo, al mismo intervalo de tiempo. Bien, para la velocidad también hay que considerar que la magnitud está definida como v sería igual a vx al cuadrado más vy al cuadrado más vz al cuadrado. Y también tiene su dirección definida. Aquí sería el vector unitario de v, donde esto sería el vector v dividido para su módulo, su rapidez. Por otro lado, la aceleración en este caso no es de tangente a la trayectoria, y en este caso se tendría que a sería igual a xy más ayj más azk. Entonces, si se obtiene la primera derivada de la ecuación de velocidad de la anterior, quedaría esto de aquí, ¿no? Que está expresado acá, donde ax sería la primera derivada de la velocidad de la rapidez en x, lo que representa con respecto al intervalo de tiempo, lo que es igual a la segunda derivada de la posición en x dividido para ese mismo intervalo de tiempo, y lo mismo para las demás componentes de AY y AZ. Bien, también el módulo de aceleración tiene una magnitud, o la magnitud se está definida por la raíz de la suma del cuadrado de AX, AY y AZ. Y también tiene una dirección definida, que sería el vector unitario, sería igual a el vector aceleración dividido para esta magnitud. En cualquier instante la posición horizontal del globo es x igual a 8t, donde t está expresado en segundos, es decir, está en función del tiempo. Si la ecuación de la trayectoria, de esta trayectoria, el globo estuvo aquí en esta posición, y luego después sigue esta trayectoria que tiene esta ecuación. Entonces lo que se pretende determinar es la distancia del globo a la estación ubicada en A cuando t es igual a 2 segundos. Entonces la distancia que quiere es desde A hasta B, cuando el tiempo haya pasado un tiempo de 2 segundos. Entonces en este caso lo primero que hay que hacer es, lo que se requiere calcular es esta distancia desde aquí hasta acá. Entonces hay que calcular la distancia desde aquí hasta acá y esta distancia desde aquí hasta acá. Aplicando esta ecuación de 8t, donde t es igual a 2 segundos, quedaría 16 pies, que sería esta distancia desde aquí hasta acá. Ahora, esta distancia se la ingresa en esta ecuación para determinar cuánto vale y, que sería esta altura de aquí, o sería esta de acá. Entonces quedaría como resultado 25.6 pies. Ahora bien, dado que se tiene estas dos, entonces yo puedo obtener el vector posición desde A hacia B por Pitágoras, que en este caso se ha denominado por R, sería igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Reemplazando estos valores obtenidos, quedaría como resultado una distancia una distancia desde A hasta B de 30.2 pies. Bien, por otro lado se requiere calcular la magnitud y dirección de la velocidad cuando t es igual a 2 segundos. Entonces, para eso lo que se hace es utilizar esta expresión donde se necesitarían dos, v en x, en este sentido, y v en y, para determinar luego la velocidad que tiene en este punto de acá, que sería tangente a la trayectoria. Entonces vx sería igual a la primera derivada del vector posición en función del intervalo de tiempo, y esto sería igual, dado que x, la primera derivada, en este caso x, sería igual a 8t, ¿no? Al incluir aquí, y al hacer la primera derivada quedaría 8 pies sobre segundo. Por lo tanto, vx, que sería, si yo estoy en este punto de aquí, esta sería la velocidad
Este tendría la componente Vx y aquí tendría la componente V en Y. La que se calculó ahora sería Vx de 8 pies sobre segundo. Para determinar Vy, en este caso sería la primera derivada de la posición del vector posición sobre dt. En este caso y ya se sabe que es esto, x cuadrado sobre 10. Derivando esto, pero antes de derivar x, sabemos que es 8t porque se necesita derivar en función del tiempo, y en este caso quedaría como resultado esta expresión. Por lo tanto, Vy sería igual a 25.6 pies sobre segundo. Todo esto cuando el tiempo es de 2 segundos, ¿no? Aquí se reemplazó. En la anterior no era necesario reemplazar, considerando que la derivada con respecto a t era igual a 1. Es decir, en este caso, independientemente del tiempo, v en x va a ser igual a una constante e igual a 8 pies sobre segundo. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando se habla de Vy. Para determinar la velocidad, en este caso sería igual, o para el módulo o la magnitud, sería igual a la raíz de Vx cuadrado más Vy al cuadrado, y en este caso quedaría de 26.82 pies sobre segundo. También se pide la dirección, entonces en este caso, dado que se tiene las dos componentes en y y en x, haciendo tangente de ese ángulo, quedaría Vy sobre Vx. Por lo tanto, ese ángulo sería de 72,65 grados. Lo que significa entonces que aquí tendría el vector velocidad de 26.8 pies sobre segundo con un ángulo de 72.65 grados. También por otro lado se requiere determinar la magnitud y dirección de la aceleración cuando t es igual a 2 segundos. Entonces, para calcular la aceleración hay que calcular ax y también hay que calcular ay. Luego después, haciendo un procedimiento similar como se calculó para la velocidad, se puede determinar cuánto vale el vector a y también el ángulo o la dirección de ese vector. Entonces, bien, ax sería igual a la primera derivada de vx. Pero vx ya lo calculamos anteriormente, era igual a 8. Por lo tanto, la aceleración en x va a ser igual a 0. ¿Bien? Dado que la velocidad es constante, es decir, que vx no cambia a lo largo de todo el recorrido. Pero ay sí va a tener un valor, dado que es así, la velocidad sí es variable a lo largo de todo el recorrido. Entonces ay va a ser igual a la primera derivada de Vy, en donde Vy es 12.8t. Al derivar esto, quedaría 12.8 pies sobre segundo al cuadrado. En base a estas dos, a x y a y, se puede sacar a, cuyo resultado va a ser igual a 12.80 pies, ¿no? Dado que en ax no hay nada, no tiene ningún valor. Entonces, si no tiene ningún valor, también la dirección va a afectar la dirección. Por lo tanto, en este caso, el ángulo de la aceleración va a ser igual a 90. Por lo tanto, la aceleración va a estar hacia arriba, no tangente a la trayectoria como es la velocidad, sino hacia arriba. Quedaría de esta manera. Entonces, aceleración 12.8 pies sobre segundo al cuadrado, y el teta de la aceleración sería igual a 90 grados. Cuando t es igual a 2 segundos. Cuando la trayectoria a lo largo de la cual se mueve una partícula es conocida, resulta conveniente describir el movimiento usando coordenadas n y t que actúan normal y tangencialmente a la trayectoria, respectivamente. Si acaso se tiene esta trayectoria y aquí está la partícula, entonces este está alejado a una distancia s desde el origen hasta donde está la partícula, y en este caso lo que se puede hacer es trazar coordenadas o dos ejes, uno t, que sería tangencial, y otro sería normal. Bien, para con eso poder estimar la posición.
Puede hacerse una selección del eje normal al advertir que geométricamente la curva está construida con base en una serie de segmentos diferenciales de arco de S. Cada segmento de S está formado a partir de un arco de círculo asociado con radio de curvatura, que sería ρ, y centro de curvatura O'. Entonces sería ρ, ¿no?, en cada uno de estos, y este sería el O' para cualquiera de estas posiciones. La velocidad en este caso podría estimarse, la velocidad en este punto de esta partícula sería tangencial. Por lo tanto, en este caso, v sería igual a ds sobre dt. Y la velocidad sería igual a la rapidez multiplicado por el vector unitario. Esta rapidez sería igual a la primera derivada de ds sobre dt. Por otro lado, la aceleración sería igual, dado que no es tangencial como la aceleración. En este caso, considerando estos elementos, sería igual a la aceleración, sería igual a la primera derivada de la velocidad, y este caso sería igual a la primera derivada de la rapidez por ut más v por la primera derivada de ut. Entonces, en este caso quedaría que la aceleración sería igual a at por ut más an sobre un, donde at es la aceleración tangencial y an es la aceleración normal. En este caso queda como resultado que la at, esta de aquí, sería igual a la primera derivada de v, ¿no?, de v, o sería igual a la segunda derivada de ds sobre dt, o también que at multiplicado por ds sería igual a v por dv. Y también que an, que en este caso simplemente es para determinar la aceleración tangencial, y para la aceleración normal sería igual a v al cuadrado sobre ρ, sobre este radio de curvatura que está aquí, ¿ya? Para calcular la aceleración sería simplemente de aplicar, aquí está la aceleración, nótese que no es tangencial a la trayectoria, pero sí es tangencial a la velocidad. Entonces, dado que se tiene la aceleración normal y la aceleración tangencial, se puede calcular la aceleración con Pitágoras. Bien, resumiendo un poco en este caso, si es que la aceleración normal es igual a 0, ¿sí? La aceleración normal es igual a 0. Entonces, la aceleración va a ser igual a la aceleración tangencial, ¿no? Es decir, cuando uno se mueve por una línea recta, en este caso la aceleración normal no va a existir. La aceleración normal va a existir cuando se trate más de cuando se vaya por una trayectoria curva. Entonces, en este caso, ρ va a tender a infinito. Por lo tanto, la aceleración en ese caso va a ser igual, esta aceleración de aquí va a ser igual a la aceleración tangencial. Si hay rapidez constante, es decir, que la aceleración tangencial es igual a 0, entonces a es igual a v al cuadrado sobre ρ. Recordando de que ρ tiene esta expresión: 1 más dy sobre dx al cuadrado, todo es elevado a la 3 medias, dividido por la segunda derivada de y con respecto a x. Bien, esto se puede ver un poco más cuando uno circula. Cuando uno circula, por ejemplo, por una curva, en este caso, va a haber, el valor más alto va a ser de la aceleración tangencial, dado que aquí va a haber la fuerza centrífuga, la fuerza donde está la curva. Y cuando uno está por una recta, en ese caso no va a tener esa influencia de la fuerza centrífuga, por lo tanto
va a tener simplemente una aceleración tangencial. La aceleración total va a ser igual a la aceleración tangencial. Mientras que en una curva ya cambia, ¿no? Ahí ya existe la aceleración normal, porque esa es la fuerza o la aceleración que contrarresta la fuerza centrífuga. Bien, cuando un esquiador alcanza el punto A lo largo de la trayectoria parabólica, tiene una rapidez de 6 metros y se incrementa a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esta sería aceleración. Tiene una rapidez de 6 metros sobre segundo. Aquí ya lleva una rapidez, ¿no? Determina la dirección de su velocidad y la dirección y magnitud de su aceleración en ese instante. Entonces, si utilizo este n, que sería un eje n normal, y esto sería, en esta dirección sería t, que sería tangencial a donde se está circulando, entonces, bueno, la velocidad en este caso sería igual a esta ecuación de un 20avo multiplicado por x cuadrado. Entonces, en ese punto, ¿sí?, la diferencial de y con respecto a x, la derivada de todo esto, con respecto a x sería un décimo x. Y en este caso, cuando x es igual a 10, desde aquí, desde 0 hasta aquí, para considerar en este punto A, que es en donde se requiere determinar la velocidad y dirección y magnitud de la aceleración en este instante de aquí. Entonces, en este caso quedaría dy sobre dx sería igual a 1. El ángulo, este ángulo de tangente que está aquí, sería igual al tangente a la menos 1 de 1. Y en este caso sería igual a 45 grados. ¿Por qué sería con respecto a 1? Dado que sería dy sobre dx. Entonces, en este caso, se tendría la dirección, aquí ya se tenía previamente, ya se tenía que VA, en este caso era 6 metros sobre segundo. Entonces este ángulo de aquí simplemente se intentaba calcular la dirección de esa velocidad, que era igual a 35. Por otro lado, para el cálculo de la aceleración en este punto A sería igual a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo por ut más velocidad o rapidez al cuadrado sobre ρ por un. En este caso lo que hay que calcular primero es ρ, que es 1 más dy sobre dx al cuadrado 3 medios dividido para la segunda derivada de dy sobre dx al cuadrado. Ya se había calculado dy sobre dx, entonces en este caso esto es igual a 1 sobre 10x y la segunda derivada de esto sería igual a un décimo. Bien, ahora con esto, reemplazando en esta ecuación de acá, se obtiene que hasta 10, ¿no?, porque es desde el valor de x hasta donde está el punto A, quedaría 28.28 metros, que sería ρ, que sería el radio de la curva, de esa curva. Entonces, bien, en este caso, entonces, pues se puede obtener que la aceleración de A en este punto A sería igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado, que era lo primero que se incrementa, dice que se incrementa desde aquí, que sería de 2 metros sobre segundo al cuadrado, y la otra sería de 6 metros sobre segundo al cuadrado dividido para 28.28. En este caso es la velocidad en este punto de aquí. Entonces, como resultado quedaría 2 ut más 1.27 un, que son metros sobre segundo al cuadrado. Esto, al reemplazarlo aquí, quedaría en los ejes n y en los ejes t. Entonces se podría calcular cuánto vale A con Pitágoras. Y en este caso, con Pitágoras quedaría 2.37 metros sobre segundo al cuadrado. Nótese nuevamente, si aquí está la trayectoria, esta no está tangencialmente a la trayectoria, sino
con un ángulo. ¿Y cuál va a ser ese ángulo? Si calculamos este de aquí, con tangente quedaría de 57.58. Sin embargo, si se lo quiere relacionar con respecto a este eje horizontal, esto sería igual a 57.48 menos los 45 grados, quedaría 12.58 grados de ese vector aceleración de 2.37 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, se requiere que calcular este ejercicio donde un automóvil viaja alrededor de una pista circular horizontal que tiene un radio de 300 pies. Si el automóvil aumenta su rapidez en 7 pies sobre segundo al cuadrado desde el reposo, determina el tiempo necesario para alcanzar una aceleración de 8 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es su rapidez en ese instante? Entonces lo que se necesita calcular es cuando tenga 8 pies sobre segundo al cuadrado, cuánto es el tiempo que va a transcurrir desde aquí hasta que alcance esos 8 pies sobre segundo al cuadrado y cuál es su rapidez en ese instante. Entonces bien, en este caso ya sabemos que para calcular el tiempo, en primer lugar habría que calcular esta aceleración, y en este caso la aceleración no es más que igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado, todo eso raíz. La aceleración tangencial en este caso ya lo da, es de 7 pies sobre segundo al cuadrado. La aceleración normal en este caso sería igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ, que para este ejercicio sería el radio de esta curva circular o de esta pista circular. Esta velocidad se puede calcular mediante esta ecuación, que sería la velocidad, en este caso rapidez, sería rapidez inicial más la aceleración tangencial en este punto C multiplicado por el tiempo. Quedaría como resultado que la aceleración tangencial es de 7 pies, quedaría la rapidez final sería igual a 7t. Entonces, reemplazando esto aquí, quedaría como resultado que la aceleración normal sería igual a 0.16t cuadrado pies sobre segundo al cuadrado. Bien, para determinar entonces el tiempo para cuando alcance una aceleración de 8 pies sobre segundo al cuadrado, lo que se hace es reemplazar, dado que esta es la aceleración final, esta de 8, esta aquí sería de 8, esto sería igual a la raíz de 7 al cuadrado más 0.16t al cuadrado, todo eso, este último al cuadrado. Entonces en este caso lo que se hace es despejar t, que quedaría como resultado 4.92 segundos, es decir, luego de 4.92 segundos desde aquí, alcanzaría una aceleración de 8 pies sobre segundo al cuadrado. Por otro lado, la rapidez en ese instante, dado que se tiene ya esta expresión de la velocidad o la rapidez en ese punto, sería igual a 7t, y este t, dado que pasan 4.92 segundos, reemplazando aquí quedaría una rapidez de 34.44 pies sobre segundo. Una caja parte del reposo en A en una banda transportadora. Esta caja incrementa su rapidez de manera que AT, que sería la aceleración tangencial, sería igual a 0.2t, que estaría en función del tiempo, y donde t está en segundos. Determine la magnitud de su aceleración cuando llegue al punto B, es decir, en este punto de aquí. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer es, una vez que se haya colocado las distancias, colocar este punto de referencia A, este punto de referencia B, y esta caja está ubicada a una distancia S. En este caso conviene colocar si se requiere calcular la aceleración en este punto de aquí, entonces aquí estarían los ejes T y los ejes N. En primer lugar, la aceleración en este punto B sería igual a la primera derivada de V por UT más V al cuadrado sobre ρ por UN. En este caso, para calcular la aceleración tangencial, que sería la primera derivada de V,
que la cual sería igual a dv sobre dt, sería igual a 0.2t, que sería esta la aceleración tangencial. Entonces, bueno, multiplicándolo al otro lado e integrando, quedaría como resultado que v sería igual a 0.1t al cuadrado. Bien, ahora, considerando que lo que se quiere sería la ecuación, v sería la ecuación desde aquí en adelante, ¿no? Conforme pasa el tiempo, hasta llegar a este punto de acá. Entonces, en este caso, para llegar a este tiempo t sería de 5.69 segundos al cuadrado, por lo tanto, VB sería igual a 3,24 metros sobre segundo. Este tiempo es calculado de la siguiente manera. En este caso se puede utilizar esta ecuación que sería, en esta expresión que sería la distancia de SB, sería todo el recorrido que hay desde aquí hasta acá. Por lo tanto, sería 3 más la distancia que hay desde aquí hasta acá. Y esta distancia sería 1/4 de la longitud de circunferencia. Por lo tanto, sería 2πr dividido para 4. Por lo tanto, sería SB sería igual a 6.14. Ahora bien, la rapidez sería igual a ds sobre dt. Pero v, en este caso de acá, es 0.1t al cuadrado, que sería esto. Por lo tanto, en este caso ds sería, ahí pasando a multiplicar dt e integrando esto de aquí desde 0 a 6.14, que es desde 0, que sería hasta aquí, hasta 6.14 que alcanza b. Y el otro sería desde 0 a tb, desde 0 al tb, que sería el tiempo hasta ese punto. Quedaría el tiempo en b de 5.69 segundos, que fue utilizado para determinar la rapidez en b. Bien, por otro lado, una vez que se ha calculado esta, el v aquí en este caso sería v en b, entonces la aceleración tangencial en ese punto sería igual a la primera derivada. Esta primera derivada es 0.2t. Este t ya sabemos que es de 5.69 segundos, es decir, desde aquí hasta acá pasan 5.69 segundos. Por lo tanto, la aceleración en este punto sería igual a 1.14 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración normal, en este caso, en este punto B, sería igual a VB al cuadrado sobre ρ, que en este ρ va a ser de 2 metros. Este fue calculado previamente de 3.24, por lo tanto quedaría 5.25 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazando esto en la parte de acá arriba, quedaría como resultado la aceleración en B. Sin embargo, para calcular la magnitud o el módulo, esto sería igual a 5.37 metros sobre segundo al cuadrado, ya que se utiliza Pitágoras. Si la partícula no se mueve en una línea recta o en una trayectoria circular, se puede estudiar también el movimiento de un proyectil, que a menudo es estudiado en términos de sus componentes rectangulares, ya que la aceleración del proyectil siempre actúa en dirección vertical, es decir, esta aceleración de la gravedad siempre actúa en dirección vertical. Entonces, en primer lugar, esta es la trayectoria desde un punto inicial a un punto final. En este punto inicial va a tener la velocidad inicial, que tiene su componente en X y su componente en Y acá va a tener la velocidad final, que tiene su componente en X y su componente en Y. Desde un eje arbitrario, en este caso de aquí, va a tener el vector posición desde el origen hasta la partícula, tanto sea la partícula final como partícula inicial. Y esto sería una distancia X y una distancia Y esta de X sería X sub 0, que sería la inicial, y la Y sub 0, que sería también la inicial. Y siempre acordándose que la aceleración en este caso va a ser la gravedad, que va a estar hacia abajo, por lo tanto
es negativa. Entonces, si analizamos solo el movimiento horizontal, es decir que dado que no hay AX, en este caso, si utilizamos las mismas ecuaciones que utilizaron en cinemática, las ecuaciones en movimiento rectilíneo, entonces, si esta es la ecuación de movimiento rectilíneo, entonces quedaría Vx sería igual a Vox, ¿no? Para la primera, dado que esta de aquí es 0, ¿sí? Y dado que es movimiento horizontal, sería Vx, sería esta de aquí, sería igual a Vox, ¿bien? Para la otra ecuación, en este caso esto sería igual a 0, por lo tanto quedaría esto de x, toda esta de aquí sería igual a x sub 0, más Vox por el tiempo. Y la última ecuación, en este caso, sería esta de aquí se elimina dado que este es 0 y quedaría que Vx sería igual a Vox, que sería la misma ecuación de la parte de acá arriba. Bien. Para el movimiento vertical, en este caso, sería AY sería igual a menos G. Y al reemplazar las ecuaciones quedaría VY, que sería esto, sería igual a VOX menos GT, que sería menos G, que sería la gravedad por el tiempo. En la otra ecuación, asimismo, quedaría Y, que es toda esta distancia, es igual a Y sub 0 más es VOY multiplicado por el tiempo menos 1/2 de GT al cuadrado. Y finalmente la última ecuación sería VY al cuadrado, esta sería igual a VOY al cuadrado menos 2G que multiplica a Y menos Y sub 0 o la diferencia de Y. Bien, la aplicación de esto es lo que se puede ver, por ejemplo, cuando en una trituradora, en este caso es una trituradora portátil, la retroexcavadora coloca sobre esta trituradora y esta trituradora que es portátil, una vez la empieza a triturar y empieza a botar el material a una cierta distancia. Esto de aquí debe tener una cierta inclinación y esto empieza a botar a una cierta fuerza, por lo tanto se puede calcular a qué distancia está desde aquí hacia acá. También esto obedece a una curva, por lo tanto también puede ser calculado utilizando estas ecuaciones, tanto horizontal como vertical. Bien, como ejercicio, un saco resbala por una rampa con una velocidad, este es el saco que resbala de una velocidad de 12 metros por segundo, que sería esto. Si la altura de la rampa con respecto al suelo es de 6 metros, que sería esto, determina el tiempo necesario para que el sapo llegue al suelo, el tiempo que se demora hasta llegar hasta acá, y el rango R en donde los sacos empiezan a apilarse, el rango R que sería esta distancia X de aquí. Entonces la sincrónica sería el tiempo desde que pasa desde A hasta B y R. Entonces para el tiempo, en este caso VAX sería igual a 12 metros sobre segundo. VAY en este punto de aquí, dado que es el inicio, sería igual a 0. Y AY sería igual a menos G, es decir, a la gravedad. Bien, para el movimiento vertical, utilizando la ecuación anterior, en este caso, VO va a ser igual a VA y el tiempo va a ser el tiempo de hacia B, ¿no? Y en este caso, reemplazando todos estos valores, dado que Y es menos 6, dado que está hacia abajo de este eje, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y como está hacia abajo del eje X, esto es negativo. Y sub 0 no hay, en este caso es 0, más esta de aquí, este VAY, dado que es 0, esto de aquí se elimina y queda menos el último término, menos 1/2, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de A hacia B al cuadrado. De aquí reemplazando T a B quedaría de 1.11 segundos. Es decir, el saco que tiene una velocidad de 12 metros sobre segundo caería a un tiempo que daría hasta llegar hasta acá en 1.11 segundos. En este caso hay que considerar que
se desprecia la forma que tiene o la masa que tiene este saco. Por otro lado, en el movimiento horizontal, entonces para calcular R sería X, que en este caso sería R, X sub 0, más VAX por TAB, TAB que ya se lo calculó anteriormente. Entonces X sería en este caso R, este de aquí sería 0, 12 metros sobre segundo, que es la parte del enunciado, multiplicado por 1.11 segundos, que fue lo que se calculó anteriormente. Por lo tanto, R sería 13.32 metros, lo que significa que los sacos empiezan a apilarse empiezan a caer alrededor de aquí a una distancia de 13.32 metros. Bien, un lugar en una pista de motos tiene una inclinación de 30 grados. Si uno de los conductores estuvo en el aire 1.5 segundos, determine la rapidez con que ella viajaba hacia afuera de la pendiente, la distancia horizontal antes de tocar el suelo, la altura máxima que alcanzó y la rapidez final. Entonces, lo que dice es que esta motociclista lo que hizo fue saltar con esta inclinación de 30 grados, ¿no? Desde el punto A, se mantuvo 1.5 segundos hasta llegar hasta B. Lo que se quiere calcular es VA, sería aquí, con qué velocidad, qué rapidez sale. R, que sería esta distancia de aquí, hasta cuánto salta. H, que sería la altura máxima. Y VB, la rapidez final. Entonces, en primer lugar se puede utilizar la ecuación de movimiento vertical. En este caso, con esta ecuación de aquí, que sería en función del tiempo de A hacia B. En este caso quedaría Y, si estoy considerando que es X y este es Y. Entonces, si este es X, esto estaría hacia abajo con menos 1, que sería Y. Y sub 0 igual a 0, más VA, que multiplica. Aquí va a tener, en este caso, la rapidez en A. Pero esta de aquí, la componente en Y, en este caso va a ser VA seno de 30 grados. Multiplicado por ¿cuánto? Por 1.5 segundos, que es lo que dura de estar en el aire. Menos un medio de 9.81 metros al segundo al cuadrado por 1.5 segundos al cuadrado. De esto quedaría que VA, sería la rapidez en A, en esta parte de aquí, sería igual a 13.38 metros sobre segundo. Entonces, con esta configuración de rampa, la motociclista debería salir o debió salir de una rapidez de 13.38 para poder llegar, o sea, tener esta distribución o esta curva, ¿no? Bien, para calcular también R, se utiliza la ecuación del movimiento horizontal, que sería en este caso X sería igual a R, donde X sub 0 es igual a 0, más VAX, dado que ya tengo VA, esto sería 13.38 por el coseno de 30 grados, y TAB ya lo tengo, que es dato, que es de 1.5 segundos. Quedaría R igual a 17,38 metros, ¿no? Es decir, saliendo con una rapidez de 13.38, en 1.5 segundos estaría a una distancia de 17.38 metros desde el punto A. Bien, por otro lado, para el cálculo de la altura, de esta altura máxima, lo que se puede es usar la ecuación que relaciona las velocidades al cuadrado. Entonces, en este caso, desde este punto de aquí hasta este punto de acá. Entonces, la velocidad en C, en Y al cuadrado, sería igual a VA en Y al cuadrado menos 2G por Y menos Y sub 0. BC en Y al cuadrado, en este caso, si estoy aquí voy a tener dos componentes, en X y en Y. Y en ese caso en Y va a ser igual a 0, dado que hasta aquí llega con una velocidad y luego empieza a descender, empieza a reducir su velocidad. Desde aquí llega a la máxima velocidad, aquí llega, antes de esto llega a la máxima velocidad, luego aquí es 0 y empieza a bajar.
VAY, dado que ya se tiene VA, esto sería multiplicado por el seno de 30 grados, multiplicado por Y, en este caso Y, si estoy considerando desde esta parte de aquí, sería H menos 1, me quedaría esta distancia desde aquí, menos 0, que sería Y sub 0. En este caso quedaría H igual a 3,28 pies, que sería 3,28 metros, que sería la altura desde aquí hasta acá. Bien, ¿qué falta? Calcular VB, que sería rapidez en VA. Ahora bien, para el cálculo de VB se aplica la misma ecuación anterior, sino que ahora se considera el punto B y el punto C. Entonces quedaría esta expresión. De aquí en este caso, lo que es la incógnita es esto de VB al cuadrado, entonces VY sería igual a VA, que ya se lo calculó anteriormente, pero en Y entonces sería 13.38 por el seno de 30 grados. Menos 2G, entonces el anterior elevado al cuadrado, menos 2G que multiplica a Y. Si yo estoy calculando con respecto a este punto de aquí, ¿no? Sería desde aquí hacia acá abajo, que sería negativo menos 1. Menos Y sub 0, que es 0. Entonces en este caso, VB en Y sería igual a 8.02 metros sobre segundo. Bien, por otro lado, para calcular VBX, en este caso aplicando una de las ecuaciones del movimiento horizontal, sería igual a VAX. Es decir, a lo largo de todo este recorrido, la velocidad o la rapidez, perdón, en X se mantiene constante a lo largo de todo este recorrido. Por lo tanto, para calcular en este caso, el VBX sería 13,38 por el coseno de 30 grados. Entonces quedaría 11.59 metros sobre segundo. Para calcular VB lo que hay que hacer es utilizar Pitágoras y quedaría como resultado que VB sería igual a 14.09 metros sobre segundo.